Ahora lo voy a presentar a Mauro Bruno. Él es abogado del niño de Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires. Ejerce la profesión de manera liberal. Es autoridad de la Comisión de Abogados del Niño del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Integra la Comisión de Abogados del Niño del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Es delegado como abogado del niño ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Así que, Mauro, te damos tu espacio para que nos cuentes también esto del abogado del niño. Bueno, muchísimas gracias, Anaí. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y hacer extensivo un poco las palabras de Daniel respecto al inicio, agradecerles que estén acá presentes un día sábado, agradecer también a esa familia producción la convocatoria y la invitación. Para mí es un verdadero placer poder colaborar, sobre todo en esta temática que en lo personal a mí me encanta. Es un tema que me gusta hablar incluso con amigos, con familiares, y un poco los vuelvo locos porque es como que me gusta mucho el tema. Entonces la verdad que venir a hablar con ustedes de esta temática para mí no es ninguna carga, por el contrario, es algo que me gusta, y agradezco también que desde este tipo de instituciones se comience con la difusión de la figura, porque es una figura que quienes estamos trabajando sobre ella desde hace un tiempo, uno de los objetivos principales que estamos teniendo es la de difundir, porque no se conoce, no es una figura que esté, lamentablemente lo digo, independientemente de que es una figura nueva, novedosa, lo cierto es que no tiene la difusión que debería tener por lo importante que implica el rol del abogado del niño. Así que bueno, les agradezco a todos la invitación. Un poco para continuar lo que venía señalando recién Daniel, que me parece importante, es ustedes son, digamos, personas que están ajenos a lo que es el ejercicio de la abogacía, pero aunque les parezca mentira, muchas veces también tenemos que recalcárselo a muchos colegas que ejercen la profesión y no tienen muy en claro qué es la figura del abogado del niño. Ayer justamente tuvimos una reunión de la Federación Argentina de Colegios y incluso cuestionábamos si no teníamos que modificar el nombre de la figura, ¿no? Porque es como que cuando uno utiliza la figura, el nombre abogado de niños, como que minimiza el rol o la figura, lo disminuye, y en realidad tendríamos que hablar de abogado de personas menores de edad, porque es esto que, me gustó esto que señaló hace un rato Daniel. El rol del abogado es un abogado como cualquier abogado, es de una persona. En este caso, con una característica particular, la persona de la que nosotros ejercemos el patrocinio es una persona menor de edad. Con lo cual hay una sugerencia de empezar a cambiar esta denominación para darle más valor a la figura que quizás no lo tiene. Pero bueno, independientemente de los nombres que te pongamos, esta figura encuentra su marco normativo en la República Argentina en el año 2006, con esta ley que mencionó al principio Daniel, que era la ley 26.061, que es conocida como la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que específicamente en su artículo 27, inciso C, regula la participación de los niños, niñas y adolescentes en todo proceso que afecte o haya intereses de esos afectados. Esto es una figura, la figura del abogado del niño es una figura que se entiende como derivada del derecho de todo niño o niña a ser escuchado y a participar en toda cuestión que está consagrada ya internacionalmente desde el año 89, fíjense, por eso digo que esta figura es nueva, pero no tanto, en el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. ¿Sí? Si uno va a esta convención tan importante que incluso tiene rango constitucional en la Argentina, ¿qué significa esto? Que todo lo que esta convención reconozca, todos los derechos que se le reconozcan a los niños, son de carácter constitucional, como todos los derechos que la Constitución nos reconoce en su plexo normativo. Esta convención forma parte integrante de nuestra Constitución Nacional, por lo tanto, todos estos derechos son constitucionales, incluso este derecho del niño a poder participar y a ser escuchado. Entonces, para explicar un poco en términos claros, en castellano, y para que todos ustedes entiendan qué hacemos nosotros, cuál es el rol del abogado del niño, representa el interés individual y personal de un determinado niño, niña o adolescente en cualquier procedimiento que lo afecte.
y cuando yo me refiero a procedimiento, no quiero que solamente se vayan a un proceso judicial, sino que piénsenlo también en cualquier proceso de carácter administrativo, que no requiera necesariamente la intervención de un tribunal. Por ejemplo, puede ser un trámite, no sé, ante el ANSES, por el reclamo de alguna beca, algún tipo de subsidio que el niño pueda, o el adolescente necesite transitar, en los procesos de cambio de género, donde dentro del marco del registro civil el niño tiene la obligación, y es obligatorio por parte del Estado, pedir un cambio de género con la participación no solo de sus progenitores, sino también de la figura de un abogado del niño. Entonces ahí ven ustedes cómo no necesariamente siempre el proceso tiene que ser judicial. En este orden de ideas ustedes van, o sea, esto lo que yo les quiero mostrar es que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en el año 89 se firma, y que luego se ratifica en nuestro país, lo que viene a hacer es a generar lo que nosotros conocemos como un cambio de paradigma, ¿sí? Un cambio totalmente de idea de la forma en que conceptualizamos y vemos al niño. Nosotros en la Argentina hasta antes del año 2015, hasta antes de agosto del año 2015, teníamos un código civil que, si bien había tenido algunas reformas, algunas modificaciones, era un código que respetaba todo lo que en su momento, en el siglo XIX, Dalmacio Vélez Sarsfield había compilado en lo que se llamaba Código Civil. Ese código, si bien les vuelvo a repetir, con algunas modificaciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, tenía o subyacía la idea de que el menor era un objeto de protección y control de parte de sus padres. Y la característica central de este modelo, que Daniel muy bien llamó modelo tutelar, consistía, o mejor dicho, tenía la perspectiva de que se le negaba al niño todo tipo de participación. ¿Por qué? Porque la representación legal que sus progenitores, por ser mayores de edad, ejercían sobre él, lo sustituía absolutamente a mí. ¿Sí? Este modelo tutelar, que fue superado con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y con la posterior sanción de la Ley 26.061 en la Argentina, supone, a partir de entonces, una real participación de los niños, niñas y adolescentes en todo tipo de proceso donde haya derechos que lo afecten, ¿sí? Se pone en jaque claramente el paradigma de la incapacidad, ¿sí? Que el niño, por el solo hecho de ser niño, es incapaz. Y también, como consecuencia de esto, se pone en jaque el sistema de representación, ¿no? Y empezamos a hablar todos esto de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? A partir de las nociones de autonomía, de la evolución, de las facultades a la que alude la Convención, todo el derecho interno argentino empieza a adecuar su regulación para ir en consonancia con esta idea, ¿sí? Porque antes un niño era esto que pasaba, como recién comentaba Daniel, antes era como que en una determinada época el niño dejaba de ser un incapaz absoluto para a la otra hora, después de haber cumplido los 18 o los 21 en su momento, ser un capaz absoluto, sin considerar que en el medio había habido una evolución integral y que ese niño o ese adolescente había adquirido capacidades con el correr del tiempo. Esta idea cambia, y bueno, con esta idea también su participación. Yo creo que la 26.061 ha sido una ley muy novedosa, porque le garantiza en esta nueva idea del niño como sujeto de derecho, del niño como parte, el niño como, a mí a veces me pasaba muchas veces que cuando uno interviene en un proceso judicial, está hablando de personas, los niños, los adolescentes, son seres humanos que sienten, y muchas veces uno automatizadamente trabaja creyendo que por el solo hecho de ser adultos puede decidir sobre la vida de ellos sin que ellos participen activamente o sin siquiera consultarlos. Yo creo que este cambio de paradigma ha generado que nos empecemos a replantear la forma en que nosotros tratamos a este niño. Entonces esta ley, al momento de permitirles la participación del niño en todo proceso como parte, y esto lo resalto porque es importante el concepto de parte, es decir, la figura del abogado del niño no la tenemos que confundir con otras figuras que ya existen, ¿sí? Y que trabaja complementariamente con las figuras que ya existen. ¿A qué me refiero?
Que el niño pueda participar activamente en un proceso como parte no implica que los padres pierden la representación legal que la vieja llamada patria potestad u hoy responsabilidad parental les brinda. No pierden esa representación. Tampoco la participación del abogado del niño es o entra en conflicto con la participación del asesor de incapaces, como se llama en la provincia de Buenos Aires, del defensor, como recién señalaba Daniel, en su provincia, porque es una actuación de carácter complementaria. Entonces, el abogado del niño tiene que, digamos, que presentarse en el proceso cumpliendo los designios, los deseos y las instrucciones que ese niño le brinde. Aboga por sus derechos. Es algo totalmente diferente porque este niño participa activamente con voz propia y lo hace con una defensa técnica a través de su profesional. Esa es es importante no confundir esas figuras, como te puede confundirla con la idea de, si alguna vez capaz ustedes escucharon la figura del tutor especial, o la figura del tutor ad litem, que era una figura que está contemplada también en la legislación argentina, y que tiene como objetivo la posibilidad de que el niño tenga este tutor, que normalmente es un abogado, pero para el caso en el que haya un conflicto de este niño con sus progenitores o sus representantes legales. Entonces, esta figura viene a cumplir o a suplir el rol de estos padres que están en un conflicto con los intereses del niño, y entonces no pueden ejercer debidamente el rol de representante legal, o puede haber un conflicto. Les doy un ejemplo muy sencillo para que ustedes entiendan a qué me refiero. En algunos procesos judiciales puede pasar que el interés del padre y del niño no sea el acorde. Imaginémonos un proceso de filiación donde un niño pide ser reconocido filialmente como parte de una familia, tiene que demandar a uno de los progenitores. Si existiesen otros menores que ya han sido reconocidos por este padre, pueden llegar a haber un conflicto entre ese progenitor y los niños, porque obviamente incorporar a una nueva persona con el reconocimiento familiar implica también darle derechos. Derechos que muchas veces pueden perjudicar a los otros que ya están reconocidos. Entonces, en este conflicto es común que en esos procesos pueda llegar a designarse la figura de un tutor, pero que es totalmente diferente a la figura del abogado del niño. Entonces es importante ver esas diferencias y recalcar también la diferencia que abogado del niño y defensor del niño no son lo mismo. Son figuras también muy diferentes, que Daniel lo explicó muy bien, pero quizás agregar a lo que él dijo, para que a ustedes les quede incluso más claro todavía, que el defensor del niño no tiene como, la función principal del defensor del niño es promover acciones para proteger los intereses colectivos de este grupo etario de personas, no de forma individual y particular, como yo sí les mencioné al principio de la charla, ¿sí? Entonces, el abogado del niño representa este interés puntual, individual, particular de un niño, de una niña, de un adolescente ante un determinado proceso puntual, ya sea judicial o administrativo, y el defensor, como está reconocido en la ley, defiende los intereses de todos los niños en un sentido colectivo, ¿sí? Así que bueno, como para aportar un poquito más a esto, para que ustedes queden claros esta diferencia. A ver, un poco la idea es que, conocer cómo esta figura viene del abogado del niño, ustedes saben que es una ley, la ley de la figura del abogado del niño, como bien señaló Daniel, no es única, ¿sí? Todas las provincias en este marco de federalismo que tenemos han ido, en algunas sí, en otras no, han ido dictando sus propias leyes de la figura del abogado del niño, obviamente derivadas de esta Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la ley nacional. Entonces, cada provincia, cada jurisdicción ha ido regulando la figura de forma diferente, dándole especificaciones diferentes. Entonces, en algunas provincias la figura recae en abogados de la matrícula, en abogados particulares, digamos, que como bien señaló Daniel, pueden formar parte de un registro especial al que ingresan con una previa acreditación de conocimientos sobre materia de niñez y adolescencia, y en otras jurisdicciones esta figura recae en
en otras instituciones, como puede ser el Ministerio Público, es decir, son diferentes las formas en las que se contempla. En lo personal, yo soy de la idea de que el abogado del niño debe intervenir en todo proceso en donde haya un interés de un niño en juego. Y no quiero confundir esto con la edad o la capacidad progresiva que pueda tener el niño, porque creo que sería confundir dos cuestiones. Una, el derecho que el niño tiene a participar activamente de ese proceso, y otra, la madurez o autonomía progresiva que puede llegar a tener ese niño para poder brindarle a ese profesional que lo patrocine instrucciones o entender lo que significa contar con un abogado. Que ahí es donde radica esta discusión que hay sobre si a toda edad o no a toda edad. Pero yo creo que este derecho que los niños tienen es un derecho para ellos, es decir, ellos pueden ejercerlo o no, no siempre ellos van a querer tener el patrocinio de un abogado, no necesariamente, si ellos desean, tienen todo el derecho del mundo de decir, no quiero tener un abogado, pero a su vez, para el Estado es una obligación garantizar que ese niño siempre conozca que tiene este derecho, y si el niño desea contar con una figura de un abogado del niño, garantizar ese derecho. En la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos una ley especial, que es la ley 14.568, que es la que regula la figura, y en principio esta ley lo que crea es un registro único de abogados del niño, que está a cargo del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, en el que se inscriben abogados que estén interesados, previa acreditación de conocimientos y antecedentes en materia de niñez y adolescencia. Ese es el registro a través del cual cualquier niño puede acceder a solicitar un abogado del niño, lo puede hacer el niño personalmente, se puede hacer a pedido de oficio por alguna institución o algún organismo jurisdiccional que entienda que corresponda a la designación, para lo cual se oficia, es decir, se le pide al registro que se sortee un abogado del niño, o incluso también puede el niño presentarse autónomamente con un abogado de su confianza, que no necesariamente puede estar en este registro. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo garantiza que ese abogado va a ejercer ese no? Bueno, en realidad nosotros hemos debatido mucho esta cuestión dentro de la provincia, y entendemos que es muy difícil, si el niño tiene un profesional de confianza en el que él confía plenamente y quiere que esa persona sea la que lo patrocine y tiene el título de abogado, impedir que ese abogado participe de ese proceso como abogado particular de ese niño. Es verdad, nosotros no podemos garantizar que ese profesional, si no está en el registro, tenga la capacidad, pero lo cierto es que ese niño lo eligió y no podemos, digamos, privarle a ese niño de participar. Volvería a nosotros a llevarnos a este sistema tutelar en donde el niño era considerado un simple convidado de pie que no podía opinar. Ese profesional que asume ese rol, obviamente, si no tiene las capacidades necesarias o los conocimientos idóneos para ejercer correctamente el rol que asume, tendrá que responder ante el Tribunal de Disciplina del colegio profesional en el que participe por su responsabilidad, algo similar a lo que sucede cuando nosotros los abogados particulares que hacemos derecho de familia nos metemos un día a hacer un concurso de quiebra porque, no sé, nos pareció que era bárbaro y no tenemos ni la más mínima idea o no recordamos más nada más allá de lo que se nos enseñó en la facultad. Es exactamente la misma responsabilidad con un agravante. Acá hay un niño de por medio y es una persona que tiene una protección especial. Pero independientemente de eso, lo que habitualmente sucede es que el niño o se acerca a pedir un abogado del niño al colegio si es que desea peticionarlo, o interesar una acción, ya sea administrativa o judicial, por algún interés que lo afecte, o bien lo piden las autoridades, pueden ser autoridades escolares, pueden ser autoridades administrativas, muchas veces el registro civil nos pide la designación de un abogado del niño, y también probablemente los jueces, asesores de incapaz, es decir, figuras ya dentro del marco judicial que
entienden que corresponde la participación. El Código Civil, a diferencia de lo que es la Ley 26061 y la Convención Internacional, limita la participación del abogado del niño en algunos procesos, lo ata un poco a una edad, menciona esta necesidad de que haya un conflicto de intereses en sus progenitores, cosa que yo creo no está muy en consonancia con la idea de la participación activa del niño. Pero bueno, es la legislación que tenemos, ha traído mucho conflicto, si es necesario que haya ese conflicto, digamos, este conflicto de intereses entre el niño y sus progenitores, si eso no es necesario. Lo cierto es que hoy todavía esta figura, si bien se está consolidando, tiene muchas cuestiones que están siendo revisadas y se están trabajando. Ustedes imagínense que no nos es fácil para quienes ejercemos este rol abordar a un niño, porque tiene características particulares. Uno no puede trabajar con un niño de la misma forma con la que se trabaja con un adulto. Nosotros consideramos que esta figura es una figura de carácter interdisciplinaria, que necesariamente quienes ejercemos este rol tenemos que tener una capacitación que exceda o sea, que no quede solamente en el marco del conocimiento técnico del derecho, sino también que tenemos que capacitarnos en un montón de temas que coadyuvan a poder ejercer un rol de la mejor manera posible. Y consideramos que la figura es de carácter transversal y que no solo se circunscribe a un determinado proceso. Porque ustedes pensarán el proceso típico, el proceso de familia, en donde es más claro ver el niño. Pero nosotros hemos tenido antecedentes muy positivos de participación de abogados del niño en procesos sucesorios. En procesos penales, nosotros estamos designando muchos abogados del niño para que participen con el niño como parte en procesos penales, donde los niños han sido víctimas de abusos sexuales, o hemos designado abogados del niño para procesos de responsabilidad penal juvenil, que era la vieja justicia de menores. Es decir, la participación del abogado del niño es muy amplia para todos los fueros, incluso para el derecho administrativo, insisto. Nosotros, dentro de lo que es el registro de Bahía Blanca, constantemente hacemos sorteo de abogados para niños o adolescentes que vienen o que pretenden solicitar su cambio de género con la nueva ley de identidad de género. La ley de identidad de género actual dice que en el caso del artículo 5 de la ley, exige que el registro civil, aparte del consentimiento de sus progenitores, el niño vaya con un abogado, que le explique, que lo asesore, que le dé un asesoramiento técnico de lo que implica jurídicamente llevar adelante un cambio de género. Por eso le digo que las intervenciones son variadas. Nosotros trabajamos activamente con esta idea de que el niño siempre debe tener el patrocinio. A veces por ahí el patrocinio se agota exclusivamente en evacuar de ese niño alguna consulta puntual. No necesariamente implica que siempre va a entrar en el proceso. Quizás el niño tiene alguna duda técnica y bueno, puede tener a un abogado de su confianza al quien puede recurrir y preguntarle. No es lo mismo trabajar con niños de muy corta edad, 6, 7, 8 años, de los cuales yo he trabajado, a niños de 14, 15, 16, adolescentes, ya. Obviamente por esta idea de la capacidad progresiva. Tenemos un montón de desafíos a futuro. La ley que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires no es una de las mejores leyes, es una ley que salió entre gallos y medianoches, tiene muchísimo para mejorar. Trabajé durante toda la pandemia junto con mis colegas de la Comisión de Abogados del Niño en un proyecto, con un anteproyecto de reforma de esa ley, que bueno, por cuestiones políticas hoy está ahí parado, pero el proyecto era muy bueno. Y ahora estamos trabajando desde la Federación Argentina de Colegios con colegas de todo el país en una ley nacional de la figura de abogado del niño, para que también esta figura pueda tener un marco que no lo tiene a nivel nacional, sin por supuesto invadir las características propias que tienen las provincias y las jurisdicciones provinciales, pero sí dar presupuestos básicos o mínimos de cómo tiene que ser la figura para garantizar
la participación activa de estos profesionales y obviamente tratar de estandarizar en la mayoría de las veces cómo va a ser esta representación. Esto que comentaba Daniel no está muy claro, en algunas jurisdicciones de una forma, en otras jurisdicciones de otra, cómo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer. Bueno, la idea es esto. Entonces, yo creo que tenemos que pensar que la figura del abolengo, como bien lo dice la ley, es una garantía mínima del proceso. Esto es, entender a la figura como una garantía mínima implica saber que por debajo de eso no puede haber nada. Por encima podemos darle al niño todos los derechos que queramos, pero por sobre esto es el piso. Entonces, tenemos que partir de esa base. Insisto, hay muchas cosas para revisar, no podemos tampoco caer en cuestiones o en obstinaciones, es decir, siempre en estos casos se puede, en estos casos no. Tampoco corresponde fijar una edad etaria, porque no todos los niños a partir de los 13 años tienen la misma capacidad. Un chico de 13 años que fue criado o que se crió con muchísimos problemas en la calle no va a tener la misma capacidad progresiva que va a tener un chico de 13 años que tuvo la suerte de vivir protegido en el seno de una familia, que no tuvo ninguna falencia, ninguna dificultad en su vida. Entonces, cada caso, cada niño es un mundo y por eso hay que tratar de ir trabajándolo. Y fundamentalmente es importante también que esta figura se consolide, porque vamos a empezar a ver que la participación del niño muchas veces, si bien hay muchos prejuicios, porque esto del tema de los honorarios, ni hablar también, es un tema muy complejo, muchas veces la participación del niño con un abogado termina trayendo soluciones a la conflictiva que de otra forma no se puede lograr. En lo personal, he tenido experiencias muy positivas que creo que sin haber estado la figura no se hubiese llegado a ninguna solución viable. Toda la escucha del niño es muy importante, la participación activa de la escucha del niño. Nosotros hemos tenido dentro de lo que es Bahía Blanca, la escucha del niño que se hace por supuesto ante un juez o ante una jueza, la presencia del asesor de incapaces o del defensor, en el caso de Paraná, en el caso de Daniel, que siempre tiene que estar, y el abogado del niño, y ese niño, el niño o adolescente en particular, y se trabaja mancomunadamente, y muchas veces surgen esta posibilidad de que el niño pueda trabajar, pueda dar su voz. Muchas veces ayuda a la situación. Como bien decía, ustedes saben, la escucha del niño no es obligatoria, el juez no está obligado a hacer lo que el niño quiere, pero que el niño pueda expresar en el proceso lo que siente y lo que desea, sin duda disminuye el marco de discrecionalidad que un determinado juez o jueza puede tener al momento de la participación. Entonces, creo que esta figura es muy linda, creo que esta figura aún en el proceso de adopción está contemplada también en el código, además a lo que nos atiende a nosotros. No sé, por lo menos en Bahía no es muy utilizada la figura dentro del proceso de adopción. Es una pena porque creo que los niños podrían participar, si bien el niño es escuchado y sobre todo en casos de adolescentes se les pregunta si es su deseo ser o no adoptado, y existen un montón de niños que muchas veces no desean ser colocados en situación de adoptabilidad. Lo cierto es que se podría aprovechar mucho más de lo que se está aprovechando hasta ahora. Insisto, hay mucho prejuicio con respecto a la figura, lo entiendo, como profesional, muchas veces veo, converso mucho con pares magistrados y a veces escucho cuáles son sus miedos, sus temores, y a veces son fundados. Entonces creo que tenemos que trabajar entre todos y fundamentalmente la comunidad en sí, en general, tiene que saber que la figura existe para entre todos ir moldeándola y siempre pensar en este interés superior del niño, ¿no? Este interés, hoy que hablaba hace un rato, Daniel comentaba del interés del superior del niño, que a mí, yo fui hace poco a una jornada, me voy a tomar el atrevimiento de leer textualmente, fui a un congreso de Derecho de Familia donde disertó una doctora que es muy conocida y que yo la aprecio mucho, que es la doctora Alicia Telercio. Ella mencionó algo que a mí me pareció muy interesante y que yo tomé nota,
con respecto al tema de la figura de abogado del niño es, nosotros los adultos, decía ella, no tenemos que considerar que el interés superior del niño es lo que dicen los adultos que es. El interés superior del niño es lo que realmente siente el niño, y para eso es importante escucharlo, y por eso debe ser parte. La voz del niño resulta fundamental. Y si bien estamos tratando con personas que quizás son muy pequeñitos, en todos los casos esa voz del niño se puede exteriorizar y lo hace de diferentes maneras. El niño se puede expresar a través de la palabra, a través de un dibujo, a través de una frase o a través de lo gestual. Por eso es importante que nosotros, como operadores jurídicos, en todas las esferas en que intervengamos, analicemos e interpretemos lo gestual. Porque miles de palabras se ahorrarían si aprendemos a ver y escuchar a los niños, que son los verdaderos protagonistas de nuestra responsabilidad, que son los verdaderos protagonistas. Y nuestra responsabilidad, señalaba la doctora, es trabajar directa o indirectamente trabajando sobre sus destinos ese error. Entonces, conocer, ¿no? Conocer la protección integral de los niños es muy importante, porque vamos a pasar a darle voz a ese grupo etario en particular. Y es importante que nos pongamos en el lugar del otro para que no digamos nunca lo que nos parece a nosotros que quiere decir. Porque eso pasa siempre por nuestra subjetividad, por lo que nosotros entendemos que el niño quiere. Pero si nosotros dejamos que los niños se expresen con libertad total, y en la forma en que pueden hacerlo, vamos a llegar siempre a entender cuál es su mejor interés superior, que obviamente como concepto es muy amplio y es muy difícil muchas veces entender cuál es el interés, o sea, llegar a qué es el interés superior. Uno muchas veces tiende a, pero bueno, a mí me ha pasado en a veces creer que estoy haciendo lo mejor para un determinado niño o adolescente, y eso no ha pasado, sobre todo cuando esta figura todavía no estaba tan vigente. De repente yo me veía en audiencia con otro colega o otra colega resolviéndole la vida a un adolescente de 17 años, diciendo con quién iba a vivir, cuándo, cómo, qué días iba a ver al padre. No, mira, yo cuando lo teníamos sentado en un pasillo, tranquilamente podría participar activamente de ese proceso y decir, mira, yo quiero vivir con fulanito y fulanito, con menganito y con sultanito, por esto, por esto. Después, en todo caso, se resolverá, pero digamos, esta participación activa no solo los reconoce como personas, sino que también muchas veces ayuda a la solución de la conflictiva. Entonces, el abogado del niño lo que hace es esto, es darle la defensa técnica a esa persona que tiene la obligación, que el Estado tiene la obligación de permitirle participar activamente del proceso. En el medio habrá que seguir trabajando como figuras perfectibles, como bien vine repitiendo a lo largo de este proceso. A algunos les gustará más una participación más amplia, a otros un poco menor, pero en definitiva lo bueno es que esta figura se vaya consolidando de a poco para que definitivamente este gran cambio de paradigma que se dio con la extensión de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño pueda consolidarse y esto en definitiva sea una realidad y no quede ya en una intención o en algo que simplemente es palabra fría de una vida. Así que bueno, espero no haberlos aburrido, es difícil a veces hablar cuando uno tiene que quitar la parte técnica, porque bueno, obviamente quienes estamos en la temática a veces podemos olvidar algunas cosas, pero bueno, abierto a cualquier inquietud o duda que se les haya generado, encantado. Muchas gracias. Les agradecemos mucho a los dos, aparte la verdad que súper claros ambos, así que bueno, le damos lugar a las preguntas, la gente que quiera hacer alguna pregunta, la puede ir escribiendo en el chat y Mónica las va a ir leyendo para que, bueno, cada uno pueda ir contestando. Ahí levantó la mano Andrea